Bueno, la unidad 7, no subí PowerPoint porque creo, no pude mirar en los archivos, pero creo que no tengo hecho, eh, y ya no me daba el tiempo para hacer, pero la idea es esta unidad tiene muchos temas que por ahí no están tan vinculados entre sí, o sea, tienen como un salpicón de temas, pero que son sumamente importantes. En algunos casos, por ejemplo, para que ustedes ya vayan teniendo en cuenta, medios de tutela del crédito, vamos a recurrir, además de la bibliografía usual que ya utilizamos, vamos a recurrir al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia o de la nación, en el caso hasta ahora de Corrientes. Les digo hasta ahora porque está en tratamiento legislativo el código nuevo, pero hasta el momento nuestro código está concordado con el código nacional, con lo cual no hay mayor modificación que agarren uno u otro, ¿está? Hay, en el caso del código de Corrientes, hay un capítulo en particular, que es el que nos importa, que es el de medidas cautelares. Ya les digo. ¿A partir de qué artículo más o menos? Empieza en el artículo 195, que corresponde a medidas cautelares, y va hasta el artículo, de lo que nosotros vamos a estudiar, hasta el artículo 232 bis. Después hay otros temas que vamos a ver, pero ese es el grueso, digamos, de lo que ustedes van a ver como medidas cautelares, que está en el punto 3 de esta unidad. Y en el caso del punto 6, que es privilegios, también vamos a recurrir a una norma especial que, además de lo que hoy trae el Código Civil y Comercial, que es la Ley 24.522, que es la Ley de Concurso y Quiebra. Esa ley en particular también vamos a analizar específicamente el título de los privilegios, que arranca en el artículo 239 al 250. Es la ley 24.522, porque hay una doble regulación de privilegios. Están regulados tanto en la ley de concursos y quiebras como en el Código Civil y Comercial. Entonces tenemos que ver cuándo vamos a aplicar una ley y cuándo vamos a aplicar otra, y qué, lógicamente, dice cada una de estas normas, ¿está? Bueno, para esta unidad entonces vamos a requerir que ustedes tengan esos dos materiales extra, el Código Procesal Civil y Comercial y la Ley 24.522 en lo pertinente, como les dije. Bueno, el punto 1 de la unidad 7 arranca con los efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones nosotros los solemos definir como las consecuencias jurídicas que genera o produce la obligación. Consecuencias jurídicas sería la palabra, lo que hace la definición en forma estricta. También otra idea que también se suele utilizar para sintetizar todo lo que tiene que ver con los efectos de las obligaciones es el vocablo ejecución. Se puede, si uno mira en definitiva qué es lo que va a suceder una vez que la obligación llegó a estadios de ser cumplida, es ese vocablo, ejecución. Es así como se podría resumir toda la idea, todo lo que gira en torno a los efectos de las obligaciones. Pero insisto, la definición que nosotros más utilizamos es que son las consecuencias jurídicas que las obligaciones producen. La pregunta siguiente es, bueno, determinar entre quiénes produce efectos la obligación. Hasta acá nosotros sabemos que la obligación tiene siempre
dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo, singular o plural, pero en definitiva siempre vamos a tener dos sujetos en la obligación, acreedor y deudor. Bueno, lógicamente, como también vimos como diferencia con los derechos reales, también dijimos que las obligaciones son derechos relativos, porque a diferencia de los derechos reales que eran oponibles contra todos, erga omnes, en este caso la obligación únicamente interesa a quienes son sujetos de ella. Entonces, esto ya nos delimita esta pregunta que estoy haciendo. Si tenemos que determinar entre quiénes produce efecto la obligación, la respuesta es ya a esta altura evidente, entre los sujetos de la obligación, o sea, entre quienes son parte de ese vínculo obligacional, o sea, entre acreedor y deudor. En algún caso, como ya saben ustedes también, la obligación podría incluir a los herederos forzosos o sucesores universales ante el evento del deceso o fallecimiento de alguno de esos sujetos principales. O sea, si el acreedor y el deudor fallecieren, entonces también los efectos de la obligación podrían ser extensivos o propagarse a los sucesores, a quienes resulten sucesores universales. Lo contundente aquí es establecer que de ninguna forma la obligación afecta a terceros, o sea, quien no es parte ni en calidad de sujeto, ni en calidad de sucesor de alguno de esos sujetos, puede verse afectado con el vínculo, con esa relación jurídica que es la obligación. Puede que la obligación contenga alguna estipulación a favor de un tercero, y en ese único caso ese tercero puede haberse involucrado. Pensemos, por ejemplo, cuando yo constituyo una obligación con cargo, por ejemplo, con ese elemento accidental, y el cargo lo pongo a favor de una persona que no es ni el acreedor ni el deudor. Como creo que habíamos mencionado en el trabajo práctico, que le donaba el auto con el cargo de que traslade una vez por mes a Susana al hospital a hacerse su tratamiento. Bueno, Susana no es ni el acreedor ni el deudor, sino que es la beneficiaria del cargo, y en estos términos es una tercera. En ese caso, Susana sí podría verse afectada por la obligación, pero en los demás casos no. O sea, en principio, en cuanto a los terceros, la obligación no les afecta, los efectos no los involucran, ¿está? Cuando se pasa a los sucesores el patrimonio del causante. Claro, exacto, cuando fallece el causante, si el causante era acreedor o deudor de alguna obligación, esa deuda o ese crédito va a pasar a los sucesores universales o herederos. Entonces, en esos casos, ellos van a entrar a esa relación jurídica. Dejan de ser ajenos y pasan a ser ahora parte, pero en el carácter de sucesor de, ¿está? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Después dicen medios de ejecución de las obligaciones. Acá lo único que tenemos que recordar es lo que ya vimos en la unidad 5, cuando vimos obligación de hacer, acerca de qué sucede si la obligación no se cumple en forma voluntaria. Vuelve a aparecer acá este concepto, como les decía al principio de la explicación, que es la ejecución de la deuda, una idea que ya surge de la propia definición del artículo 724, cuando el mismo legislador dice que ante el incumplimiento puede el acreedor obtener forzadamente la satisfacción de su interés. Entonces, eso es lo que el programa ahora les refiere como medios de ejecución de las obligaciones. Hasta acá tendríamos entonces que arrancar, en el mismo sentido que hicimos, un cuadro imaginario, con que la obligación se puede ejecutar de dos formas. Puede ejecutarse en forma voluntaria o no, o sea, en forma forzada. En el caso de la ejecución voluntaria no tendré ningún problema jurídico, o sea, llegado el momento el deudor cumple con la prestación, el acreedor ve satisfecho su interés, entonces se termina allí la relación a través del pago, se extingue la obligación de muerte natural, o bien
el acreedor no recibe la prestación, el deudor es reticente, no cumple, entonces vamos a al estadio siguiente, que es la ejecución forzada. Dentro de ejecución forzada, nosotros ya hemos visto que hay de dos clases, la ejecución forzada directa y la ejecución forzada indirecta. La ejecución forzada directa, o también llamada específica, persigue el cumplimiento in natura de la prestación. Esto significa el cumplimiento en especie, es decir, que el acreedor obtenga la prestación convenida, si era una prestación de dar una cosa, por ejemplo, que, bueno, que llegue a obtener esa cosa, y para ello podía recurrir dentro de esta opción a la ejecución por el propio deudor a través de una intimación de pago a su propio deudor, con el límite que se iba a encontrar ese acreedor, que era la imposibilidad de ejercer violencia física contra la persona del deudor. En ese caso, o bien en el supuesto, en ese caso, en el supuesto en el que el deudor se rehúse, tenía la otra posibilidad, que era la posibilidad de obtener la ejecución forzada directa a través del comportamiento de otro, por otro, y dentro de ese otro íbamos a englobar a un tercero, como podía ser otra persona, en sentido lato, digamos, o sea, un tercero hasta allí, o bien a través de la conducta que va a desplegar el propio acreedor. Pero en ambos casos siempre a costa del deudor, o sea, quien iba a soportar económicamente el cumplimiento de la ejecución, de la prestación por otro, iba a ser siempre el deudor, a quien íbamos a tener que entablar una acción de reintegro para obtener el reembolso de lo que hayamos tenido que pagarle a ese otro albañil, a esa otra modista, para obtener la cosa o la prestación adeudada. Luego teníamos la posibilidad de la ejecución forzada indirecta, a la que puedo llegar derecho, o sea, sin tener que pasar por lo anterior, o bien habiendo agotado la ejecución forzada directa, sea en la primer estadio, por ejemplo, en el caso de la obligación intuitu personae, donde yo ya no puedo ir a la ejecución por otro, entonces tengo que ir directamente a la ejecución forzada indirecta, o bien porque de alguna forma ya no me interesa el cumplimiento en especie, sino que lo que persigo es la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a través de una indemnización. Entonces es allí donde llegamos a esta última instancia, que es transformar esa pretensión en un monto dinerario, que es el que voy a reclamar para obtener la reparación de los daños y perjuicios producidos por el incumplimiento de esa obligación. ¿Qué es lo que nosotros vemos generalmente como el proceso de daños y perjuicios? O sea, cuando ya no obtuvo, ante el incumplimiento del contrato, por ejemplo, ya no obtuvo lo que quiso, entonces va por la reparación de los daños ocasionados. Y por último, el programa les menciona también a la ejecución colectiva. Ejecución colectiva tiene que ver, se vincula con el último punto de esta unidad, es donde vamos a hablar allí de esta clase de ejecución. Tiene que ver cuando aparece cuando un deudor debe a varios acreedores. Entonces, en vez de que cada acreedor podría ir en principio a través de una ejecución individual, pero otra alternativa es que los acreedores en su conjunto promuevan una ejecución conjunta a través de un proceso universal, como es, por ejemplo, el concurso o la quiebra, en miras a obtener la satisfacción de sus pretensiones crediticias, o sea, que el deudor le pague lo que les debe a través de acuerdos o bien a través de la liquidación del patrimonio del deudor, a través del remate de subastas, y la distribución final del producido entre todos esos acreedores que han promovido esa ejecución ya no individual, sino colectiva. Eso lo mismo lo vamos a ver cuando veamos privilegios, vamos a darle este contexto al tema, así que lo dejamos hasta allí. Después tenemos en el punto 2
un tema que también se vincula con lo procesal, que son las astreintes o condenaciones conminatorias, actualmente reguladas en el artículo 804 del Código Civil y Comercial. Anteriormente estaban reguladas en el artículo no casual, el artículo del diablo, que era el 666 bis del Código Civil de Vélez Sarsfield, un instituto sumamente útil dentro del marco de los procesos judiciales, que es donde se utiliza cuando estamos en presencia de una persona, de un sujeto que es reticente en cumplir una orden judicial. Desde nuestro punto de vista, desde el derecho de las obligaciones, lo podríamos utilizar, lo podríamos aplicar cuando estamos litigando contra un deudor que es reticente, o como los autores también los califican, deudores renuentes, recalcitrantes, o sea que mantienen una posición negativa de cumplir, de pagar. Entonces utilizo una herramienta sumamente útil, como les digo, para doblegar esa voluntad y hacer que el deudor renuente desista de esa negativa, de ese comportamiento, y efectivice el cumplimiento de lo que el juez le está ordenando o mandando hacer. Esa herramienta justamente es útil porque de alguna forma moviliza o toca un aspecto de lo más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez intima que ante el incumplimiento le va a, de alguna forma, entre comillas, meter la mano en el bolsillo a ese deudor para hacerle pagar más caro, tener esa actitud, que cumplir lo que el juez le está ordenando. Vamos a ver ahora cómo es que se va a efectivizar. El grueso de este tema, que es un tema sencillo, está en ese único artículo 804 del Código, que es el que vamos a analizar. O sea, de este artículo ustedes extraen no solo la definición, sino también la mayoría de los caracteres, de las características de esta herramienta, de este instituto jurídico, que ya le brindan prácticamente el desarrollo completo de este tema. Bueno, si tenemos que definirlas, tendríamos que tomar la primer parte. Dice, los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Hasta allí tendríamos una definición, o sea, deberíamos definirlas, que las astreintes son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Si prestan atención, fíjense que empecé por el segundo renglón al fabricar esta definición. Vuelvo a decir, son condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que, voy arriba, los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, vuelvo abajo, a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de estas astreintes o condenaciones conminatorias? Bueno, en primer lugar son judiciales. Esto significa que el único que tiene la potestad de fijar astreintes es el juez. Es el único que se encuentra facultado para fijar a un sujeto, sea parte o no de un proceso judicial, astreintes es el juez. Incluso esa facultad judicial, porque como les digo, es una atribución que solamente corresponde a los jueces, aparece como tal en el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 37. Fíjense, el artículo 37
código procesal. Dice, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros en los casos que la ley lo establece. Y después dice algo que replica del Código Civil, pero ahora lo vamos a mencionar como carácter. Pero hasta acá, fíjense que el mismo código de fondo, también el código de forma, habla de que únicamente son los jueces los que están facultados para imponer astreinte. Segunda característica, son conminatorias. Como el nombre lo indica, es una condenación conminatoria. ¿Qué significa que algo es conminatorio? Significa que lo que persigue las astreintes es, como les mencionaba recién al principio, es doblegar la actitud reticente del destinatario de la orden judicial incumplida. O sea, yo tengo un sujeto al cual le ha sido despachada una orden en concreto por parte de un juez, cual sea esa orden, y esa persona ha mantenido una actitud renuente, negativa, ignorando esa manda judicial. Entonces, para doblegar esa voluntad, yo aplico esta especie de sanción. Con lo cual, el carácter conminatorio viene porque lo que buscan es ejercer esa presión, en principio psicológica, de que a la persona le convenza más cumplir que afrontar el pago de las astreintes, ¿está? O sea, a través de esa evaluación que el sujeto va a hacer cuando se ve amenazado de que va a sufrir esta sanción de carácter pecuniario, doblegue esa actitud, digamos, la desestime y efectivice el cumplimiento de esa orden judicial. Tercer cuestión que caracteriza a las astreintes, son pecuniarias. Esto significa que se gradúan en una suma de dinero, o sea, se estipulan en un monto específico, o sea, yo juez, voy a fijar astreintes en montos específicos. Por ejemplo, se suele utilizar una cifra en pesos específica, desde donde se arranca, con posibilidad de duplicarlas, triplicarlas, cuadruplicarlas, y así sucesivamente, según cuál sea, cómo se vaya observando, que sea la conducta del destinatario de esa orden, ¿está? Por ejemplo, yo puedo fijar astreintes de 500 pesos por día, por cada día de retardo, por un plazo de 10 días, que le doy para cumplir. Cada día que no cumple, devenga 500 pesos de astreintes. La persona no cumplió, entonces al periodo siguiente las duplico y le fijo 1000 pesos por día por otros 10 días, y así sucesivamente. Ahora, ¿en proporción a qué se establece el monto? Porque ¿de dónde saco yo? Ya respondo a eso, Miguel. ¿De dónde saco yo, juez, el monto para graduar esas astreintes? ¿De dónde digo que van a ser 500 pesos, o que van a ser 1000, o que van a ser miles de pesos las astreintes que voy a imponer? Bueno, el código ya nos marca... Ana, vení, El código ya nos marca la pauta con lo que sigue en el artículo. Fíjense que desde donde quedamos, continúo la lectura. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas. Lo mismo dice el Código Procesal, en el último párrafo del artículo 37, también. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas. ¿Esto qué significa? Que yo voy a mirar cuánto de patrimonio, cuán voluminoso es el patrimonio de ese sujeto al que yo estoy intimando, y en base a ese patrimonio voy a fijar
las astreintes. ¿Esto por qué el legislador lo aclara? Porque hasta ahí parecería una obviedad. Porque lo que ha quedado en claro con esta aclaración es que las astreintes no se gradúan en proporción al monto de la demanda o al monto que es de que está siendo discutido en el proceso judicial, sino que yo miro al patrimonio del sujeto deudor del juez, al patrimonio al sujeto de la persona que debe cumplir la orden judicial. Esperen, voy a silenciar los micrófonos. ¿Qué significa esto? Que por más que yo esté reclamando, por ejemplo, yo estoy reclamando el incumplimiento de un contrato por 5.000 pesos, y tal vez el patrimonio de quien debe satisfacerlas, si yo tomo el monto reclamado, yo debería imponer, qué sé yo, 50 pesos por día de astreintes. Pero tal vez a la persona a la que el juez le emitió la orden tiene, qué sé yo, es el dueño de una cadena multinacional de farmacias. Entonces, esa persona, si yo le fijo 50 pesos por día, va a ser una mosca zumbando en su oído que no, ninguna molestia le va a causar. Entonces, es allí donde la persona hace la evaluación. ¿Qué me cuesta más? ¿Pagar 50 pesos por día o sentarme a elaborar eso que el juez, el informe que el juez quiere que le mande? No, sigo así, 50 pesos por día no produce nada, no me inmuta en mi situación patrimonial, listo, mantengo mi actitud reticente. Ahora, si yo a esa persona le impongo una astreinte de 5.000 pesos por día, por más que sea tal vez mayor al monto de la demanda, tal vez ahí sí la persona diga, che, no, pará, hace cuántos días que teníamos que emitir esto? Porque 5.000 más 5.000 más 5.000 ya tiene otro color, me conviene más cumplir la orden judicial, ¿entienden? Entonces, como lo que se busca es doblegar la voluntad de ese sujeto reticente, yo tengo que mirar cuánto le puedo imponer en un monto que le duela en el aspecto patrimonial, que verdaderamente le haga producir esa reflexión. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene cumplir o dejo que las astreintes sigan su círculo y en algún momento las pago? Bueno, si hacemos la proporción correcta, el juez arroja, establece el monto, muchas veces hay que analizar subjetivamente esta cuestión, el juez a ojo de buen cubero dice, bueno, no, a este sujeto que tiene tantos bienes, yo le voy a imponer tantos pesos por día, y no se diga más, o sea, nadie discute esa cuestión porque hace a una facultad que le es exclusiva. Pero esto el legislador lo ha dejado en claro justamente para distinguir que no interesa cuánto estén reclamando las partes en el proceso principal, cuánto sea el monto del proceso, sino que lo que a mí me importa es el patrimonio del obligado a cumplir con esa orden judicial, que es a él a quien yo quiero doblegar en esa voluntad reticente. Otro aspecto, otro carácter también importante, es que son arbitrarias, también son discrecionales, dos características que hacen a la misma cuestión. ¿Qué significa esto, esta idea de que son arbitrarias y discrecionales? Significa que son una atribución exclusiva de los jueces y únicamente depende de la voluntad de él, del juez, todo lo que tiene que ver con su fijación y con su mantención en el proceso. ¿Qué significa esto? El juez tiene atribución para graduar el monto, como les mencionaba recién, para fijarlas, o sea, en definitiva, quien va a decidir si aplica o no esta sanción es el juez, para aumentarlas o disminuirlas, según considere. Por ejemplo, yo veo que la persona mantiene esa conducta, entonces las duplico o las triplico, y también para dejarlas sin efecto. El juez puede dejar sin efecto a unas astreintes que ya se hayan devengado, que aún no estén firmes. El juez puede dejarlas sin efecto. Por ejemplo, la persona comparece al proceso finalmente,
O sea, yo logro como juez doblegar esa voluntad y la persona viene al proceso y dice, acá está el informe, señor juez, y justifica su proceder. Y dice, no había emitido antes el informe porque me estaban mandando la notificación a un domicilio que no era el correcto. Y finalmente yo tomé conocimiento porque el vecino me informó que venían llegando cédula tras cédula, y decidí venir y traer el informe, pero la notificación, por ejemplo, que me hicieron es nula, está mal. O por ejemplo, estaba la persona de viaje en el exterior, no había dejado apoderado en el país que pudiera emitir el informe. ¿Alguna cuestión que al juez lo convenza acerca de ese retardo? Bueno, cumplió tarde, pero me justificó por qué lo hizo de esa forma. Entonces, el juez, cuando evalúa esta circunstancia, puede dejarlas sin efecto. O sea, las astraintes, hasta que el juez no las deja firmes, no mantienen, digamos, esa posibilidad de que de buenas a primeras desaparezcan. Si surten utilidad, porque en realidad tenemos que pensar cuál es la finalidad del instituto. La finalidad no es hacer rico al sujeto que se está viendo perjudicado por esa actitud o por esa demora. La finalidad es que la persona cumpla la orden judicial. Entonces, si yo como juez logré ya la finalidad, la persona trajo lo que se le pedía, cumplió con la orden, entonces el juez tiene facultades libres para hacer lo que le parezca a su respecto, ¿está? Y la parte nada va a poder decir. Aclaro una cuestión porque el legislador también lo hace, como dice la definición. ¿A favor de quién se estipulan? Yo sé que las impongo en contra del sujeto reticente en cumplirlas, pero ¿a favor de quién irían? Si yo establezco, por ejemplo, 500 pesos por día por 10 días, bueno, la persona no cumplió, devengué un importe importante, ¿a favor de quién? ¿A favor del juez? ¿A favor del Estado? ¿A favor del Poder Judicial? ¿A favor de quién? Bueno, las astraintes se establecen en favor del perjudicado en el proceso por esa actitud, por esa demora. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, yo, por ejemplo, actor, pido una prueba informativa a qué sé yo, imaginemos a Farmacia Anastasi, por ejemplo. Quiero que me indique si vendió a tal persona tal medicamento defectuoso, es el medicamento defectuoso que estamos estudiando en el proceso, si fue o no bien o mal utilizado. Bueno, yo quiero que la farmacia que le vendió el producto al sujeto me indique cuándo se lo vendió, cómo lo pagó, las condiciones de toma que le aconsejó, etc. Ese informe lo voy a pedir a través de un oficio judicial, o sea, el oficio es el que va a llevar la orden del juez. Bueno, resulta que Anastasi no cumple con el informe, la farmacia no brinda el informe requerido por el juez, y se le fijan astraintes. Bueno, ¿quién es la parte perjudicada hasta aquí? La parte actora, la que había ofrecido esa prueba, que lógicamente no va a poder llevar al proceso al estadio siguiente, porque le va a quedar esa piedra en el zapato, esa prueba pendiente de producción, que va a tener que aparte le interesa producir para probar su pretensión, probar el daño, por ejemplo, que el medicamento le produjo, y entonces es la parte perjudicada a favor de quién irían las astraintes. Ahora cuando les cuente algunos casos van a tomar mayor implicancia de esto que les estoy mencionando. Bueno, esto que les decía, que son arbitrarias y discrecionales, también tiene que ver con otra característica, que es que son provisionales. Provisionales. Esto significa, como les decía recién, que el juez no, hasta tanto no las deja firmes, las puede dejar sin efecto, si la parte justifica total o parcialmente su conducta, su proceder. Lo mismo en el caso de que bueno, comparezca el proceso y cumpla, aún parcialmente, también puede dejarlas sin efecto. Eso es una cuestión que el juez es el que va a evaluar. Y esto también lo dice el código, dice, y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas
si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Y lo mismo replica en la última parte del artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto responde a la pregunta que había hecho Miguel, si quedaban sin efecto si el deudor paga. No siempre. Si para que queden sin efecto tiene que justificar su demora en el cumplimiento de esa orden judicial, y en ese caso el juez considera que la razón es válida y las levanta. Ahora, si el deudor paga, si una vez que ya quedaron firmes, ahora yo les cuento cómo sigue esto, pero si una vez que ya quedaron firmes, ya pasan a ser ejecutables como cualquier otro crédito. O sea, yo ya tengo las 30 picadas a mi favor y las voy a ejecutar como cualquier otro tipo de crédito. Por último, última característica, es que son subsidiarias. ¿Esto qué significa? Que en realidad lo que pretenden es el cumplimiento de la orden judicial. O sea, ante el incumplimiento de la orden judicial, de la orden contenida en esa resolución del juez, es que aparecen las astraintes. En realidad no es que yo voy a imponer astraintes porque sí, porque se me antoja, no. Tengo que tener una situación que es la que motiva la fijación de astraintes. Por eso, y ahí vamos con algunos comentarios prácticos de este tema. Generalmente los abogados peticionan al juez que el juez fije astraintes. ¿Por qué? Porque al abogado le conviene, como les decía recién, abrir una calculadora extra en su proceso judicial y comenzar a sumar y a sumar un monto que no estaba calculado, que no estaba previsto, porque yo estoy reclamando en mi carril principal cuál es mi pretensión de daños, por ejemplo, pero abro una calculadora extra que me puede generar un ingreso no previsto y que lógicamente va a contribuir a mi cliente. Entonces, el abogado puede pedirle al juez que el juez fije astraintes. Por ejemplo, yo soy la oferente de esa prueba informativa, y yo observo que Anastasi no cumplió con la orden, que el plazo para contestar ese oficio, emitir el informe, está vencido. No espero más, presento un escrito y le digo: señor juez, intime a Anastasi a cumplir bajo apercibimiento de aplicarle astraintes. Bueno, el juez puede hacer lo que quiera ante esa circunstancia, pero como les digo, como lo que se busca es justamente que la voluntad se recomponga y cumpla con lo que el juez le está dictando, el juez tiene a su vez otras herramientas. Por ejemplo, en materia de pruebas informativas, que es donde por ahí se aplican, las astraintes son última ratio, o sea, son el último estadio al que los jueces quieren llegar, cuando ya no hay más herramientas para lograr que la parte cumpla. Porque el juez dispone de otras herramientas. Por ejemplo, dentro de la prueba informativa yo puedo libro el primer oficio a la farmacia, y ese oficio ya va con un apercibimiento, que es el que dispone el Código Procesal para cuando la oficina pública o la oficina privada, en este caso una entidad privada, no contesta. El código prevé que yo le puedo aplicar una multa. La multa tiene una naturaleza procesal distinta, porque la multa no va a favor del perjudicado por esa demora. La multa le impone el juez y va a favor del Poder Judicial. El Poder Judicial le va a ejecutar esa multa si no la paga. Y responde a una inconducta procesal, ya es una razón un poco más tajante, pero está prevista, y aún así yo puedo estirar, llegar a la multa. O sea, yo puedo librar un oficio reiteratorio, o sea, una segunda vuelta, librar un oficio suplicatorio, una tercera vuelta, transcribiendo todos los artículos del código. Incluso, en el caso de las oficinas públicas, tengo específicas sanciones previstas, por ejemplo, que poner en conocimiento al Ministerio de Gobierno, por ejemplo, cuando la oficina es pública. Y lo mismo, en ambos casos tengo también el delito de desobediencia también previsto en el Código Penal.
con lo cual también tengo posibilidad de remitir las actuaciones al fiscal de instrucción que corresponda en turno para que inicie una investigación penal por el delito de desobediencia. Entonces tengo herramientas, digamos, no es que el juez dicta una orden, despacha una orden judicial y después no tenemos cómo hacerla cumplir. Bueno, entre esas herramientas están las astraíntes. No es necesario que sea a pedido de parte del titular del derecho, el juez puede imponerlas, es una facultad excluyente de él, y como facultad tiene la posibilidad de aplicarlas o no, de fijarlas o no. Como yo les digo, el pedido del titular de esa prueba, por ejemplo, como les digo, el abogado, tiene, probablemente así lo haga, va a incitar al juez a que fije astraíntes, le va a insistir, señor juez, fíjese que en tal fecha mandamos, que en tal fecha no contestamos, que mandamos un segundo pedido, un tercer pedido, que no contesta, fíjele astraíntes. Bueno, si el juez así lo hace, esas astraíntes comienzan a devengarse por cada día de retardo, y en caso de quedar firmes de que el juez finalmente no las deje sin efecto, esas astraíntes se vuelven ejecutables, con lo cual yo, abogado, voy a tener la posibilidad de iniciar dentro del mismo proceso judicial lo que se llama un incidente de ejecución de astraíntes. Voy a embargar a la farmacia Anastasi, voy a seguir el proceso normal de ejecución de cualquier sentencia, de cualquier resolución judicial, ya por el monto de mi liquidación. O sea, yo voy a computar 500 por 10 días, ya lo que quedó firme, y lo comienzo a ejecutar como cualquier crédito. Cada vez que el juez modifica algo a su respecto, tiene que notificar a la parte. Por ejemplo, si yo juez ordeno 500 pesos por 10 días, vencido ese plazo, si yo las duplico, tengo que volver a notificar, o sea, tiene que ir una nueva cédula donde le diga, farmacia Anastasi, usted tiene otros 10 días para cumplir, pero esta vez se le van a fijar astraíntes por 1.000 pesos por otros 10 días, contando cada día que usted tarde en emitir el informe, cada día que va a devengar 1.000 pesos. Viene el oficio diligenciado, viene la cédula, lo que fuere, y no cumple, y las vamos a triplicar, bueno, nueva cédula, nueva notificación o nuevo oficio, para hacerle saber que esas astraíntes ya, que se va a hacer efectivo ese apercibimiento y que las astraíntes se le van a aplicar. Hay un caso muy emblemático que yo siempre les comento en el curso, que era de un abogado que litigaba por sus propios derechos, o sea, una persona, cuando ustedes saben, cuando es abogada, no necesita contratar a otro abogado para ser representado en un proceso judicial, sino que la persona interviene en su propio nombre, o sea, yo, abogada, me presento a defender mis propios derechos. Bueno, en este caso era un abogado que había adquirido un vehículo de alta gama de Mercedes-Benz, y que había tenido un desperfecto en una rueda, en una llanta, no me acuerdo bien cuál era la cuestión, y reclamaba algo así como 5.000 pesos el incumplimiento, el desperfecto que había tenido en la cosa que se le había entregado por parte de la concesionaria. El reclamo era específicamente contra la concesionaria que se lo había vendido. No obstante, como prueba, había ofrecido una prueba informativa a Mercedes-Benz Argentina, o sea, a la dueña de la marca, para que informe las unidades de automotores imagínense usted, de la línea tanto que Mercedes-Benz le había entregado o le había vendido a esta concesionaria para su reventa. Bueno, la cuestión es que Mercedes-Benz Argentina era la destinataria de ese oficio, la encargada de producir esa prueba. La prueba se debía producir desde Buenos Aires hacia Corrientes.
Bueno, lo cierto es que Mercedes-Benz Casa Central no emitía el informe requerido. Rápidamente el abogado, imagínense, más aún por sus propios derechos, comienza a pedir la fijación de astreintes. Mercedes-Benz Intertantum mandaba, supónganse ustedes, cajas y cajas de contratos de venta de unidades similares a las que había adquirido el actor, pero que no obedecían a lo que el juez requería. Por ejemplo, en vez de mandar tal unidad, mandaba de camiones, o mandaba de algo parecido, pero que no era lo que el abogado le estaba requiriendo que informe. O sea, mientras tanto, fijábamos astreintes. Bueno, resulta ser que al juez le tocó la tarea de fijarle un monto a esas astreintes. Entonces, para determinarlo, lógicamente teníamos que analizar el patrimonio de nada más y nada menos de Mercedes-Benz Argentina. Entonces, lo que hizo el abogado fue traer un informe, se requirió judicialmente un informe del Banco Central que informó que Mercedes-Benz Argentina tenía una cuenta bancaria en Argentina en tal entidad bancaria, y el monto que tenía a favor, digamos, lo que tenía en esa caja de ahorro, por decirles, de titularidad en Mercedes-Benz Argentina o Mercedes-Benz Casa Central. Bueno, nunca en mi vida, que es la anécdota que yo siempre le cuento a los alumnos, nunca en mi vida vi un número tan largo. Teníamos que contar para ponerle el puntito y saber si hablábamos de millón, billón, trillón, y así sucesivamente, porque era un número que no se pueden imaginar, ocupaba media hoja el patrimonio que tenía Mercedes-Benz Argentina, cuestión que este abogado terminó ejecutándole astreintes a Mercedes-Benz Argentina algo así como por 50.000 pesos, versus los 5.000 que había ido a reclamarle a la concesionaria, que no, ya a esta altura no les sumaban, o sea, era insignificante seguir con el reclamo judicial, porque ya había logrado obtener el cobro de 50.000 pesos, le estoy hablando de hace por lo menos 5 años atrás, o sea, eso agréguenle un cero hoy por lo menos. Y Mercedes-Benz Argentina vino, no solo finalmente emitió el informe requerido, sino que vino de una y le pagó, le depositó las astreintes en la caja de ahorro abierta a nombre del expediente, y el abogado percibió ahí al toque lo que había devengado a su favor en concepto de astreintes. Fíjense, por ahí parece un concepto no contemplado, porque uno cuando inicia un reclamo judicial no mira, no tiene presente esas ventanas que pueden ir abriéndose a lo largo del proceso, pero tiene que estar atento, porque cuando del otro lado yo estoy dependiendo de la conducta de otro sujeto, que puede ser la contraparte o puede ser un tercero, como en este caso, tengo que pedirle al juez, tengo que incentivar. Hay jueces que son más conservadores y hay jueces que son más laxos respecto de la aplicación de esto, pero como es una facultad que les es excluyente, yo tengo que motivarlo. No hace falta que lo pida, porque el juez en algún momento, cuando ya vea que no tiene otra opción, tal vez las decida aplicar. Pero yo como abogado puedo ir incentivando y que el juez vaya cerrando el camino hasta que ya no tenga más opción de fijarle astreintes a ese sujeto, que como les digo, me abren una calculadora que hasta ahí no, me abren un extra en el bolsillo para que me ingrese un dinero que hasta ahí no tenía ni previsto ni calculado que podía ganar en el proceso judicial. Porque aparte probablemente las cobre rapidísimo, porque si me encuentro con una persona con un importante patrimonio, probablemente con una mera medida, un mero embargo, ya logre que venga y me efectúe el pago voluntario sin llegar a mayores, porque también a ciertas entidades privadas, por ejemplo, no les sirve en cuanto a su imagen tener causas judiciales de esta naturaleza. Entonces muchas veces se termina muy rápido la discusión, vienen y pagan y se olvidan del problema.
Un comentario más para hacer es que este tema de las astreintες sufrió una importante modificación con la reforma del Código Civil y Comercial, porque el artículo 666 bis del Código de Vélez-Sarsfield llegaba hasta acá en la regulación, o sea, acá agotábamos el tema. Sin embargo, el Código Civil y Comercial actual hizo un agregado, un segundo párrafo, que es el infine del 804, donde produjo una modificación sumamente importante. ¿Qué dice este último párrafo? Dice, la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Hasta ahí uno lee ese parrafito y dice, no pasa nada, pero en realidad sucedió algo sumamente importante. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué cambio trajo ese agregado? En realidad, agregado al artículo 804 hay que analizarlo, hay que mirarlo en forma conjunta con una modificación mayor que tuvo el Código Civil y Comercial, que se da en materia de responsabilidad civil del Estado, tanto del Estado como de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque la modificación que tuvo este segundo tema, responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios públicos, fue que el Estado ya no es un sujeto que vaya a responder civilmente, tampoco los funcionarios públicos. Ahora, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos salió de la órbita civil y pasó estrictamente a la órbita del derecho administrativo. Esto significa que yo tendré que litigar en una acción contenciosa administrativa, pero no en un proceso civil y comercial contra el Estado. Ya no puedo hacerlo desde que está en vigencia este Código Civil y Comercial. Entonces, como correlato, si yo no puedo enjuiciar civilmente ni al Estado, ni a un funcionario público, una autoridad pública, tampoco puedo intimarlo en su aspecto patrimonial, como es a través de la posibilidad de aplicación de sanciones conminatorias. Hasta acá, ¿cómo era? Si pensamos en el Código Civil de Vélez-Sarsfield, las astreintες se podían aplicar a autoridades o a funcionarios públicos o al Estado, en cualquiera de sus órbitas. Se podía aplicar. Por ejemplo, un caso también emblemático. Tuvimos una acción que había sido deducida por, creo que era el defensor del pueblo, o una defensoría oficial, no me acuerdo bien, contra un municipio del interior de Corrientes Capital, contra la municipalidad tal. ¿Cuál era el fondo de la cuestión? Era la existencia de un basural abierto, a cielo abierto, dentro del municipio, dentro del territorio del municipio. Entonces, era una acción claramente de índole ambiental que perseguía que ese basural a cielo abierto se cierre. Bueno, se dictó sentencia en primera, en segunda y en el superior tribunal, ordenando una serie de medidas respecto de que tenía que tomar ese municipio en cuestión para cerrar ese basural y hacer el tratamiento correcto de la basura, de los residuos que el municipio producía. Resulta que esa sentencia quedó en etapa de ejecución, y no se cumplía, y no se cumplía de ninguna forma. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, imponer astreintες, después de una serie de herramientas, se decidió imponer astreintες al intendente como encargado del Poder Ejecutivo Municipal, encargado de la administración del municipio, pero en su peculio personal, o sea, no imponer astreintες al municipio, porque si yo impongo una sanción pecuniaria a una entidad pública, ¿quién la paga? O sea, la termina pagando el contribuyente a través de sus impuestos. Presupuestariamente se tiene que hacer un apartado para cubrir un monto que un juez está imponiendo, no tiene sentido. Entonces teníamos la posibilidad de que le podíamos meter, como les decía al principio, y es literal, la mano en el bolsillo al peculio personal del responsable del incumplimiento de esa orden judicial, en este caso era el intendente de turno, y de esa forma comenzó a cumplirse. ¿Qué es lo que sucedió? En el medio cambió la autoridad, hubieron elecciones, cambió el intendente, y ya la intendencia que vino terminó cumpliendo las medidas que el Superior Tribunal había ordenado.
Pero en el medio se dio también el cambio legislativo. Ustedes saben, entró en vigencia este código y ese apartado del 804 tuvo aplicación inmediata, porque es una disposición de índole procesal. Entonces se aplicaban inmediatamente ese tipo de disposiciones, con lo cual esas astraintes que habíamos fijado al intendente reticente quedaron todas sin efecto. Y uno, si lo mira, es de suma utilidad, porque, como les digo, ¿de qué sentido tiene que yo termine eh, intimando a todo un municipio cuando en realidad yo tengo una cabeza responsable, que es la que no baja la orden, o la que no se encarga de que la orden judicial se cumpla, y podía, a través de las astraintes, hacer que esa única voluntad reticente se doblegue? Bueno, ahora ya no podemos hacerlo. Esto implica que las astraintes, dentro del marco de responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, ya no puedan aplicarse, y que únicamente la cuestión se rija por las normas del derecho administrativo. El derecho administrativo contiene, ya van a estudiar ustedes si es que no están estudiando, una serie un escalafón de sanciones totalmente diferente. Por ejemplo, yo voy a percibir, dentro de la órbita del derecho administrativo se puede apercibir, se puede llamar la atención a ese funcionario, a esa autoridad pública, pero tal vez pueda aplicar una multa, pero como le digo, no va a ir a favor del perjudicado, va a ir a favor del Estado mismo. Entonces seguimos estando dentro de la misma, de lo mismo, o sea, no termina, digamos, la naturaleza jurídica de las astraintes tampoco se identifica con la de la multa procesal, o con la de la multa del derecho administrativo, o puedo en mejor instancia, si todo fuera bien, obtener la cesantía o la remoción de ese funcionario que no está cumpliendo la orden de un juez, pero ya no de la mano de las astraintes. O sea, ya tengo que ir a un escalafón de sanciones distinto y tengo que ir a litigar a un proceso contencioso administrativo, porque ya en materia civil no puedo hacer más respecto de este tipo de sujetos como son las autoridades públicas, las oficinas públicas, con lo cual tampoco podría hoy imponer astraintes al IPS, imponer astraintes al ANSES, imponer astraintes al INVICO, al IOSCOR. O sea, ya todo lo que es público ya salió de la órbita de las astraintes. Antes sí podíamos hacerlo, eran de suma utilidad, como les cuento del caso de recién, pero hoy ya no podemos hacerlo. Hoy, si es autoridad pública, no, en principio no podríamos hacerlo. Hay toda una corriente doctrinaria, porque este es un tema muy discutido, porque también tengo una ley de responsabilidad del Estado, cuando lleguemos oportunamente la vamos a ver, pero hay una cuestión muy discutida que básicamente tiene que ver con ese juego de derecho de fondo y derecho de forma, porque si el código procesal no lo distingue, y es en realidad la ley idónea, por decirlo de alguna manera, es la ley especial que regula la facultad disciplinaria que tiene el juez de aplicar sanciones conminatorias a personas que incumplen sus órdenes, y el código procesal no lo distingue, código procesal de cada jurisdicción, de cada provincia no lo distingue, ¿por qué una ley de fondo que no tiene que inmiscuirse en cuestiones de índole o de naturaleza procesal va a decir lo contrario? Ahí hay una contradicción entre procesalistas y civilistas que toma vigor, que toma importancia, y que en algunos casos los procesalistas sostienen que yo tengo que aplicar la ley especial, en este caso, que es la ley procesal, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la jurisdicción que corresponda, y que el juez conserva esa aptitud, conserva esa atribución, y podría, aplicando únicamente el artículo 37, fijar astraintes a autoridades públicas. Pero como les digo, es un parangón que todavía está en discusión. Yo les voy a mandar, hay unos artículos muy lindos, un artículo nuevo acerca de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que está comentado en un artículo de la ley, y que habla de este tema de las astraintes. A su vez, porque también hay pactos y tratados internacionales acerca del derecho que tiene el justiciable a obtener una respuesta, aun cuando es el Estado el que debe darla, dentro de un plazo razonable. Entonces,
también hay derechos humanos que se vinculan dentro de todo esto y que llaman a ese control de convencionalidad para hacer efectivo ese derecho a obtener la respuesta por parte del Estado. Les voy a mandar por intermedio de Belén para que ella suba al grupo ese archivo y tengan lo último que está dicho acerca de este tema de las astraintes, que tal vez sean el tema de nuestras jornadas nacionales de derecho civil para el año próximo. O sea, fíjense que es un tema que sigue estando en discusión, teniendo en cuenta esta reforma que tuvo el Código Civil y Comercial, en desmedro del justiciable, que ahora si tiene del otro lado una oficina pública, tiene que esperar que le toque la buena de Dios al momento en que esa oficina cumpla, cuando Dios quiera y le mande eso que el juez le estaba ordenando. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, astraintes. Arrancaríamos la próxima clase con medios de tutela de crédito. Tengan por favor a mano el código procesal, como les dije hoy. El próximo jueves, esperen, voy a cortar la grabación hasta acá.